Los villanos del cine han sido en muchas ocasiones los personajes que han marcado la diferencia. Personajes carismáticos, con pasados oscuros, con tenebrosas intenciones. Muchos de ellos llenos de traumas además y también de sueños megalómanos. En este vídeo que os dejo aquí arriba analizábamos cómo a través de 4 grandes villanos del cine podíamos comprender un poco mejor los orígenes del fascismo. Ya sabéis, de la ideología política que surgió en Italia después de la Primera Guerra Mundial, de la mano del dictador Benito Mussolini y que se expandió por muchos lugares de Europa hasta derivar en la Segunda Guerra Mundial. En este vídeo volveremos a hablar de villanos, para hacer similitudes en este caso con el marxismo, analizando para ello a 4 grandes villanos del cine y de la televisión. Pero antes de nada, déjame que os recuerde que si queréis colaborar con mi labor como divulgador en La Cuna de Halicarnaso, podéis convertiros en mecenas del canal a través de este enlace que os dejo aquí abajo. No te pierdas las ventajas, ¿vale? Antes de nada, sentemos las bases de algunos conceptos clave en este tema. Cuando hablamos de marxismo, lo hacemos del conjunto de ideas políticas, sociales y económicas basadas en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, enunciadas a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Las 2 características fundamentales de la obra de ambos autores son, en primer lugar, que es una ideología que supone el rechazo al capitalismo y la búsqueda de la construcción de una nueva sociedad sin desigualdad de clases sociales y sin poder estatal que sirva además a la clase dominante. Y en segundo lugar, es un método de análisis de la historia que considera que ésta se transforma a través de las condiciones materiales de la vida, como por ejemplo las relaciones económicas, y a través así también de una lucha de clases entre clases dominantes y clases oprimidas. Esta lucha constante de los oprimidos contra los opresores es, según Marx, el motor de la historia, puesto que suponen la única forma real de evolución. Bajo este pensamiento, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad, se han ido desarrollando diversas ideologías políticas, sociales y económicas que pueden englobarse bajo la etiqueta de marxista, que presentan rasgos comunes y también multitud de diferencias. Es por ello por lo que a partir del siglo XX el marxismo derivó en 2 grandes bloques de ideas políticas. Por un lado, el socialismo, entendiendo aquí no el socialismo de los partidos socialistas actuales, los cuales renunciaron en su mayoría a las tesis marxistas, sino a los surgidos a finales del siglo XIX. Y por otro lado, el comunismo. La diferencia entre ambas ideologías estaría en que el socialismo y el comunismo son 2 fases dentro del desarrollo de la sociedad igualitaria. El socialismo sería la fase primera, en la que el proletariado y las clases bajas asumen la necesidad de tomar el poder y acabar con las desigualdades sociales y económicas, socializando sobre todo los medios de producción. Y el comunismo, por su parte, supone la culminación de esta idea anterior, es decir, la desaparición de las desigualdades para fundir a la sociedad en una sola clase, en la que además habrá desaparecido la propiedad privada. Todo ello en una nueva sociedad en la que ya no haría falta el Estado, es decir, la llamada sociedad comunista. Vale, y ahora la pregunta clave del vídeo. ¿Encontraríamos en algunos villanos del cine las ideas principales del marxismo? Para ello comenzaremos a analizar a nuestra primera villana, Daenerys Targaryen. Daenerys es uno de los principales protagonistas de la maravillosa serie de libros y de televisión Juego de Tronos. No hace falta ser muy avispado para saber que soy un gran fan de la serie. ¿A que no? Daenerys es la heredera al trono de los 7 reinos, debido a ser la última descendiente de la casa Targaryen. No obstante, la persecución y el exilio a su familia lleva a Daenerys a conocer la opresión y la esclavitud. Es por ello por lo que Daenerys se revela como una adalid contra esas cadenas que atan a miles y miles de esclavos en el mundo de Juego de Tronos. A pesar de que precisamente Juego de Tronos es una ficción, reproduce con gran fidelidad las características de aquellas sociedades del pasado en las que Marx denunciaba las contradicciones de clase entre la clase dominante, ya sabemos, la realeza o los grandes señores, y la clase oprimida. Daenerys, a pesar de proceder precisamente de una casa con gran renombre, una casa real, se alza sobre los que gobiernan y poseen la propiedad de los oprimidos, es decir, los grandes amos, como aquellos esclavizadores de las ciudades que va liberando la gran Daenerys a su paso. El propósito de Daenerys es, en primer lugar, hacer que los esclavos tomen conciencia de su condición de esclavitud
y además se unan a su lucha, invocando para ello a su libertad para decidir si luchan junto a ella, tal y como anuncia en su discurso tras haber liberado a los esclavos de Astapor. Astropotistan. Astropot dohe trossa, si rinyo ingatiorzi. Daeri. Sesir merinnot mastan. Jevi klenunti siksondao. Jevi klenuntis jemo baktot issa. Jevi klenuntis jemo rinja laodisisosenis. Jevi klenuntis jemo sitmeri belma se boteri. Se udrazmiasi. Udrazmi machan daor. Y de rennon machan. En segundo lugar, Daenerys tiene como objetivo no solo detener la rueda del poder en el que todas las casas reales de Poniente se encuentran gobernando una tras otra, sino en realidad romperla, es decir, acabar con ese sistema en el que unas pocas familias se reparten los privilegios. Ni suficiente. Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell. Solo son rayos de una rueda. Ahora está uno arriba y luego el otro. Y sigue girando, aplastando a cuantos pillan a su paso. Es un sueño hermoso, detener la rueda. No sois la primera persona que sueña con ello. No voy a detener la rueda. Voy a romper la rueda. Pero, profe, una pregunta. Por lo que estás contando, Daenerys no tiene pinta de ser una villana. Es decir, parece más una heroína, ¿no? Pues sí, de hecho lo parecía hasta el final de la serie, pero no os voy a contar mucho para no destriparos el final, ¿vale? Como habrás podido comprobar, en la fantasía de George Martin encontramos algunas ideas que recuerdan a las ideas de Marx. En primer lugar, el marxismo establece como primer paso para la construcción de sus objetivos el hecho de que las clases oprimidas tomen conciencia de su condición, como los esclavos de Daenerys. Por ejemplo, en el contexto de la revolución industrial en la que Marx vivió, donde llamaba a los obreros de las fábricas a que se diesen cuenta de la situación de desigualdad en la que vivían con respecto a la burguesía industrial y capitalista, y sobre la cual también denunciaba esas condiciones injustas de trabajo a los que los empresarios sometían a los obreros. En segundo lugar, como ya hemos visto, Marx establecía que la historia avanza y se transforma mediante la lucha de clases, es decir, mediante las contradicciones entre clases privilegiadas y oprimidas. Al respecto, el teórico consideraba que la oposición entre capitalistas y obreros sería la última de la historia y, ojo, rompería la rueda, haciendo un símil con Daenerys, de esa lucha de clases para instaurar la sociedad definitiva en la que no cabría desigualdad. Pero una cosa es que los oprimidos tomen conciencia de su opresión y otra muy distinta es que transformen el poder político. ¿Cómo entendía Marx que debía ocurrir este paso? Para comprenderlo, vamos a preguntárselo a nuestro siguiente personaje, V. V es el protagonista del cómic V de Vendetta, de Alan Moore, y también de la película de 2005. V de Vendetta se encuentra en un futuro distópico en el que Inglaterra está gobernada por un partido dictatorial y ultraconservador. Con la firme convicción de destruir este gobierno totalitario nos encontramos a V, un personaje que se encuentra en el terreno difuso entre el héroe y el villano, algo parecido a la Daenerys que veíamos antes. Es por tanto un antihéroe, con fuertes convicciones ideológicas que no duda además en usar la violencia o la extorsión para alcanzar sus fines. Por ello, V está detrás de asesinatos a funcionarios del gobierno y de atentados terroristas como el del edificio Old Bailey que vemos en esta escena. Ahora viene el crescendo. ¡Qué preciosidad! ¿Tú crees? Su objetivo, el de la destrucción del Parlamento de Londres y con ello incendiar la llama que haga saltar la revolución de una población que para entonces ya ha empatizado con el revolucionario. Sí, ya sé que en este personaje encontramos grandes similitudes con la ideología anarquista, debido a su defensa a ultranza de la libertad y su rechazo al Estado, pero sí que comparte una idea fundamental con Marx, como verás ahora.
Y es que anarquistas y marxistas aluden a la revolución como medio para alcanzar sus objetivos mayormente. Cuando hablamos de revolución lo hacemos de levantamientos contra la opresión o contra lo que se considera opresión. El objetivo de la revolución bajo la óptica marxista sería la toma del poder y el control de los medios de producción. Esta idea ha justificado una buena parte de los levantamientos armados o golpes de Estado ocurridos en el siglo XX, desde la Revolución Rusa de 1917 contra la monarquía zarista, la Revolución de Asturias en 1934 en España contra la Segunda República, o la Revolución Cubana de Fidel Castro y Che Guevara en 1958 contra Fulgencio Batista en Cuba. Y podréis preguntaros, ¿el socialismo y el comunismo hoy en día siguen llamando a la revolución? Los partidos socialistas y buena parte de los comunistas en la actualidad han renunciado a estas tesis, defendiendo que la transformación de la sociedad puede llevarse a cabo desde una democracia parlamentaria y no precisamente desde la revolución armada. A pesar de ello, es innegable considerar que detrás de las revoluciones marxistas se encuentran algunos de los más sangrientos conflictos bélicos ocurridos en el siglo pasado, así como la instauración de regímenes dictatoriales basados en una idea de Marx, la dictadura del proletariado, que podemos comprender atendiendo al siguiente villano. El colofón a la trilogía de Batman de Christopher Nolan, de la que me considero también gran fan, nos llega con un villano que tiene grandes connotaciones políticas y que se las hizo pasar canutas nada menos que a Bruce Wayne. En esta ocasión hablaremos de Bane. Bane es uno de los villanos emblemáticos de Batman. En la trilogía de Nolan, interpretado por Tom Hardy, se nos presenta como el líder de un grupo de mercenarios decididos a sembrar el caos en Gotham para llevarla a su destrucción. Bane considera a Gotham una ciudad corrompida por los poderes económicos y burgueses, causantes de la corrupción, de la pobreza y de las desigualdades. ¿Os suena a que sí? En contra de Bane nos encontramos a Batman, un multimillonario defensor de Gotham que se enfrenta a Bane. En una maniobra estratégica extraordinaria, suprime en un solo golpe a todas las fuerzas policiales de Gotham, encerrándolas bajo tierra y destruyendo un campo de fútbol para ello, y consiguiendo derrotar a Batman en combate singular. Ciudadanos de Gotham, tomad el control de vuestra ciudad. Estamos aquí no como conquistadores, sino como liberadores, para devolver el control de esta ciudad a los ciudadanos. Así es como Bane, mediante una revolución, o al menos lo que él llamaba revolución, logra instaurar un nuevo régimen. Un régimen con el que llama al pueblo de Gotham a levantarse contra los políticos, banqueros y jueces, causantes de todos los males de la ciudad, como podéis ver en esta escena. ¡Les arrebataremos Gotham a los corruptos! ¡A los ricos! Tras ello se instaura el terror. Por ejemplo, todos los ricos y poderosos de Gotham son juzgados y asesinados en juicios sumarísimos sin garantías, instaurando con ello un nuevo régimen que, como podréis imaginar, será exitoso hasta que vuelva a aparecer Batman, ¿no? Con Bane podemos encontrarnos similitudes con el concepto de dictadura del proletariado que propuso Marx como medio para alcanzar la sociedad igualitaria. Recordemos que el marxismo llamaba al proletariado, es decir, a la gran masa obrera de los países, a rebelarse contra la burguesía y contra el capitalismo. Para ello, Marx llamaba a la revolución para instaurar la dictadura del proletariado, un concepto político que se refiere a un estado en el que el proletariado alcanza el control del poder político en lugar de la burguesía, con el objetivo de controlar los medios de producción, abolir la propiedad privada e instaurar finalmente una sociedad igualitaria, la sociedad comunista. En el caso de los regímenes que se instauraron en el siglo XX siguiendo las tesis de Marx, como la Unión Soviética o Cuba, la dictadura del proletariado llegó y con ella un régimen que asumió el control estatal de la sociedad y de la economía. Pero, ¿llegó con ello el fin de la ansiada desigualdad? Vamos a preguntárselo al siguiente villano. A pesar de todo lo anterior, no hemos visto a ningún régimen comunista del siglo XX ni del XXI llegar al paso final que planteaba Marx, es decir, a la sociedad igualitaria, aquella sociedad en la que el Estado no sería necesario y en la que se acabarían con las desigualdades, aquella con la que soñaba Thanos en la gran epopeya de Marvel, Los Vengadores. Ojo que aquí también van spoilers, ¿vale? Pero profe, si llevas todo el vídeo haciendo spoilers, ¿de qué me estás ahora hablando, hombre? Pues también es verdad.
Thanos es un supervillano de los cómics de Marvel nacido en los años 70. Es un titán que además se nos presenta como el gran villano de las películas de Marvel Los Vengadores, suponiendo así el colofón extraordinario a una saga de 20 y tantas películas en las que hemos visto desfilar multitud de héroes y villanos. De entre todos esos villanos que hemos visto en las películas, Thanos es el más poderoso y a la vez el más especial. Su aspiración en realidad no es la de convertirse en dictador supremo, recordemos que al alcanzar su objetivo decide retirarse, sino el de restablecer lo que él llama el equilibrio del universo. Thanos considera que hay demasiada vida y que en algún momento se agotarán los recursos de los que dispone el universo. Y era muy hermoso. Titán era como muchos planetas. Demasiadas bocas, no había suficiente para todos. Y al enfrentarnos a la extinción, yo ofrecí una solución. El genocidio. Pero aleatorio, imparcial, justo con ricos y pobres. Me llamaron loco. Y lo que yo había predicho sucedió. Enhorabuena, eres un profeta. Un superviviente. Que quiere matar a billones. Su discurso así se encuadra dentro de una teoría, la llamada teoría malthusiana, que expone que en algún momento la humanidad se quedará sin recursos en la Tierra. En este caso, extrapolándolo al universo. De esta forma, por tanto, el objetivo final de Thanos, es decir, el legado que quiere dejar para el universo, es el fin de las desigualdades, ni ricos ni pobres, ni dolor ni escasez. Y finalmente, el villano lo consigue al final de Infinity War. Logra conseguir las 6 gemas del infinito y aniquilar con ello a la mitad del universo en el mayor genocidio jamás ocurrido en la ficción. ¡No! Marvel confiere a Thanos de lo que podemos intuir como una ideología, algo no muy común en las películas de superhéroes, donde los villanos suelen seguir patrones esquemáticos clásicos, es decir, no sé, pues ser dictadores, ser los más fuertes del universo, derrotar a los héroes. Por el contrario, Thanos tiene otros objetivos que también comparte con algunos de los villanos vistos antes en este vídeo. Es por tanto por lo que me gustaría puntualizar que esta cuestión puede dar lugar a una premisa un tanto desproporcionada. La siguiente. ¿Es el idealismo cosa de villanos genocidas, por ejemplo? ¿Por qué me pregunto esto? Porque si os paráis a pensar, en el caso de los Vengadores, en muy pocos de estos héroes, o quizá ninguno, vemos ideas como, no sé, la justicia o la igualdad social. Solo las vemos en Thanos, curiosamente el villano asesino de nada menos que la mitad del universo. Lógicamente, los que asumen propuestas como la búsqueda de la justicia social o el fin de las desigualdades no son genocidas. El problema, bajo mi punto de vista, es que el marxismo ha degenerado, en muchas ocasiones, o en la gran mayoría, en regímenes con prácticas muy alejadas de los derechos humanos o del respeto a la vida o a la libertad o incluso a los valores de igualdad y justicia social que siempre han defendido, en teoría, los marxistas. Vaya, y esto me recuerda a una frase de Homer Simpson. La siguiente. ¿Ha intentado comerme? Oye, hijo, creo que esto no es buena idea. Marx, estoy de acuerdo contigo en teoría, y en teoría funciona hasta el comunismo. En teoría. Y es que en muchos de los casos en los que el comunismo llegó al poder y se afianzó como régimen, como por ejemplo la Unión Soviética de Stalin, la China de Mao o la Camboya de Pol Pot, lo hizo no acabando con la mitad de la población como Thanos, pero sí con un número importante de disidentes, de personas de entre las que se encontrarían contrarios políticos o colectivos considerados enemigos del régimen comunista, como fue el caso de la represión del bloque soviético contra la Revolución Húngara de 1956 o la Primavera de Praga de 1968. Una tensión que finalmente desembocó en el derrumbe del bloque soviético a partir de 1989 y la desaparición de la mayoría de los regímenes inspirados en las ideas de Marx que se crearon durante el siglo XX. Y con esto hemos hecho un repaso a los orígenes del marxismo gracias a 4 de los más famosos villanos del cine o de la televisión. Ha sido un vídeo difícil y espero no herir muchas sensibilidades porque es un tema que hoy en día sigue en amplio debate. Al menos he intentado dar mi punto de vista sobre cuál es el origen del marxismo y también cómo podemos aprender de los villanos o de la cultura pop para aprender también de historia. ¿Te ha gustado este vídeo? Déjame tu like y también tu suscripción dándole a la campanita además para seguir apoyando mi labor en la cuna de Halicarnasso. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!